con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbó y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, que en el día de hoy tiene como invitado a una persona que nos va a contar algo bien interesante de un lugar nuevo en la ciudad de Barranquilla y mucho que tiene que ver con la gestión social de nuestra ciudad. Vamos a escuchar nuestro tradicional voz en off y ya regresamos con nuestro invitado. Barranquilla puso a volar a Colombia. Con esta frase llena de orgullo, Carlos Lindenmayer, un hombre lleno de una gran sensibilidad y que ha trabajado porque sus raíces alemanas sean conocidas en la historia de la aviación en Colombia, es nuestro invitado hoy en Charlas Trendy. El nuevo Museo SCATA, ubicado en las instalaciones del Colegio Alemán, es un espacio creado para dar a conocer el hito de la aviación comercial en Colombia y de igual forma darle a Barranquilla esa confianza de saber que la historia de la aviación tuvo como punto de partida a nuestra ciudad. Es tradicional que en nuestro programa, además de la voz en off que ya escucharon nuestros televidentes, nuestros invitados se describan en sus propias palabras quién es Carlos Lindenmayer. Carlos Lindenmayer es un barranquillero, hijo de alemanes. Mi madre es alemana, nacida en Bremen, mi padre barranquillero, pero criado en Alemania, hijo de alemanes. Aficionado al Junior, amante de Barranquilla, quiero esta ciudad como ninguna, me gusta la arepa con huevo, me gusta la alegría, me gustan todas esas cosas, pero también mi alma tiene una gran parte de alemán, de lo que dejaron mis ancestros. Es decir, igual que la arepa con huevo, disfruto con el sauerkraut, con la salchicha blanca, con la cerveza, con todas aquellas cosas que son muy propias de la patria de mis antepasados de Alemania. Ya ustedes se lo escucharon, una fundación que tiene una representación muy importante y un arraigo bien fuerte con nuestra ciudad. Hablemos un poquito de eso, Carlos. Hace más de 100 años se dio origen al Colegio Alemán de Barranquilla. El Colegio Alemán se fundó antes de que se estableciera SCATA. Mi familia ha estado conectada con el colegio desde su fundación. De hecho, un antepasado mío fue uno de los fundadores del colegio, que fue el señor Sifken, Moritz Sifken en aquella época. Y mi padre trabajó con el colegio durante muchos años y hoy en este momento me ha tocado a mí ser el presidente de la junta directiva del colegio y estar por lo tanto también conectado con la Fundación Colombo-Alemana, cual tenemos 3 líneas de actividad primordiales. La primera de ellas es la educación, en donde tratamos de llevar la lengua alemana hacia la población de Barranquilla. De hecho, tenemos un número muy importante de alumnos, que tenemos más de 100 alumnos hoy en día, que están en Barranquilla, que están en el exterior, que reciben clases de alemán online a través de la Fundación. Además de ello, tenemos la parte cultural, por así decirlo, donde tratamos de llevar historias de los alemanes, de los inmigrantes alemanes en Barranquilla a la comunidad barranquillera. De ahí que durante los últimos meses, ya más de un año, hemos estado haciendo programas sobre SCATA, sobre la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, sobre el río Magdalena, y hemos hecho algunos otros programas también, algunas otras charlas sobre temas relacionados con las batallas ocultas que hubo en pro de la independencia de Colombia a lo largo de la costa Caribe. Y tenemos otra línea de acción que es la línea propiamente social, en donde trabajamos hacia el bien de la comunidad. Hay un proyecto muy importante en Sesquilé, hay un proyecto en Minca, hay un proyecto
en la Alta Guajira, de una escuela guayú, en donde se busca darle educación, formación escolar a estos niños indígenas. Hay un proyecto en el barrio La Paz, en el cual se trabaja o funciona bajo el nombre de los niños de Lidia, en los cuales se reúnen fondos para poder educar niños de escasos recursos. Ese proyecto tiene un caso de éxito que creo que es importante destacar y contarte, en donde una niña de muy escasos recursos llegó a este proyecto, se educó, recibió alimentación, creció, finalmente se hizo profesional, trabajó como secretaria del vicerrector académico de la Universidad del Norte, más adelante se casó y hoy en día vive en Alemania. Estos proyectos lo que realmente hacen es llenarle a uno el corazón de alegría, cuando uno le hace el bien para la comunidad, cuando uno hace el bien para otras personas, cuando uno hace el bien para los niños. Es muy, muy, muy agradable la sensación que uno recibe al ver que un niño da una sonrisa, que un niño dice unas gracias, da un agradecimiento. Así que esa es la historia del colegio, esa es la historia de la Fundación Colombo-Alemana, esa es la historia de lo que hacemos aquí, tratando de difundir la cultura alemana en esta ciudad. Una pregunta que me surge, la Fundación Colombo Alemana, la colonia alemana en Barranquilla, es una colonia muy importante, mas no es la única. ¿Qué cree usted que tiene Barranquilla que atrajo a tantos extranjeros en su momento y hoy en día aún permanecen con muchísima fuerza esas colonias en nuestra ciudad? Barranquilla es una ciudad donde su gente se caracteriza por ser alegre, por ofrecer una risa. Tú llegas a Barranquilla, te bajas del avión y lo primero que encuentras es la sonrisa del barranquillero. Aún cuando tú sales del aeropuerto es lo primero que tú encuentras, el escándalo del taxista, la alegría del taxista de llevarte a alguna parte en Barranquilla, no es otra cosa sino un ejemplo de ese espíritu del barranquillero. De manera que los brazos abiertos de los barranquilleros, la naturaleza cosmopolita de esta ciudad es lo que sigue haciendo que el extranjero llegue a esta ciudad y se enamore de la ciudad, porque Barranquilla tiene una calidad de vida que es inigualable, que es envidiable por otras ciudades en el país. En el caso de Alemania, los alemanes tienen fama de ser personas muy conservadoras, hasta frías, distantes, pero con Barranquilla son muchísimos los lazos que los unen, ¿cierto? Son realmente lazos que vienen desde hace mucho más de 100 años. Barranquilla empezó a recibir inmigrantes alemanes desde la época de Elbers. Empezó a llegar gente antes de la Segunda Guerra Mundial. Barranquilla tenía más de 4.000 extranjeros, en su mayor parte alemanes, que vivían acá. Eso crearon una serie de lazos familiares, de vínculos que no se pueden borrar. Esa fundación, que definitivamente está muy unida al colegio, tiene también su representación en muchos barranquilleros que hoy en día se encuentran en Alemania, ¿cierto, Carlos? Sí, indudablemente. Por eso hablo del DKF, del Círculo de Amistad Colombo-Alemán. La fundación tiene un vínculo con el Círculo de Amistad Colombo-Alemán que realmente agrupa a colombianos y alemanes que tienen algún vínculo con Alemania, que tienen algún vínculo obviamente con Colombia, que están en Alemania. Además de eso, el Colegio Alemán de Barranquilla es increíble, pero así es el colegio alemán en Colombia que más estudiantes manda a Alemania y que más estudiantes se quedan en Alemania y se integran a la vida en Alemania. Tenemos profesionales realmente destacados que están en la Alemania, que se quedaron allá y que salieron de este colegio. Bien, ya ustedes escucharon. Aquí vamos a hacer una primera pausa en nuestras charlas trendy del día de hoy para escuchar nuestros compromisos comerciales, pero antes los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. No se muevan, ya regresamos aquí. Charlas Trendy con Susi.
En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Bien amigos, continuamos aquí en Charlas Trendy con nuestro invitado Carlos Lindenmeyer. Nos encontramos en un lugar que particularmente no conocíamos, el Museo de Escata en Barranquilla. Y eso era precisamente, Carlos, lo que mencionabas en el bloque pasado, que íbamos a comentar más adelante. Vamos a hablar acerca de este hermoso lugar en que nos encontramos. El 5 de diciembre de 1919 se protocolizó la constitución de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, en la cual hubo barranquilleros y alemanes, en su mayor parte barranquilleros, que estuvieron vinculados con la fundación de esa compañía. Escata realmente fue el hito que puso a volar a Colombia. Eso fue aquí en Barranquilla, aquí en un sitio que existe hoy en día y donde las instalaciones originales de esta compañía todavía están en pie, que es la Escuela Naval de Suboficiales. Así que cuando nos enfrentamos al inicio del centenario de Escata, entre varios miembros de la Junta del Colegio Alemán y algunos otros descendientes de alemanes que estuvieron vinculados con Escata, nos pusimos a planear qué debíamos hacer para resaltar un hecho que fue fundamental. Dentro de esas celebraciones que empezaron en la Universidad del Norte y donde la Universidad del Norte abrió una exposición temporal sobre Escata, tomamos la decisión de organizar acá una exposición permanente sobre Escata y rendir así memoria a esas personas, a esa epopeya que hizo posible que se diera el brinco del burro al avión, se diera el brinco del vapor al avión. ¿Por qué el Colegio Alemán se embarcó en tener esta exposición? Porque es la forma en la cual nosotros podemos contarle a nuestros alumnos que los alemanes que llegaron a Barranquilla hace ya mucho más de un siglo, que llegaron inclusive a finales de los 1800, trajeron un ímpetu increíble, un afán de crear empresas y de hacer que este país progresara. En ese momento no se conocía como tal, pero es lo que hoy en día podemos llamar emprendedores, ¿no? Exactamente. Estos emprendedores alemanes crearon una diversidad de actividades y industrias, entre las cuales está la navegación por el río, está también diferentes fábricas, la cerveza, las fábricas de jamones, las fábricas de velas, la ferretería, el tabaco, etcétera, actividades muy diversas, y es nuestra forma de enseñarle a nuestros alumnos que así como aquellos inmigrantes pudieron hacer tanto por el desarrollo de este país, ellos tienen el reto de seguir esa senda y tienen una responsabilidad importante con la región y el desarrollo de la misma. Esto lo reforzamos obviamente a través de mostrarle todas estas líneas de tiempo, todo lo que pasó con estos emprendimientos, por así decirlo. Lo reforzamos con los parlamentos alemanes que hacemos todos los años, donde los alumnos tienen la capacidad, la posibilidad de discutir temas de actualidad y donde una y otra vez se les resalta que en nuestro modelo lo que hacemos es construir ciudadanos del mundo que tienen una responsabilidad fundamental con su comunidad. Extra micrófonos escuchábamos la anécdota de cómo llegaron las piezas de ese primer avión a la ciudad. ¿Puede contarlo a los televidentes, Carlos?
Obvio, con mucho gusto. A ver, el primer avión que fue el Junkers Colombia y el Junkers que luego se bautizó con el nombre de Bogotá, llegaron desarmados en caja a través de vapores a los muelles de Puerto Colombia, donde por medio del ferrocarril se trasladaron al sitio de Veranillo, donde hoy está la Escuela Naval de Suboficiales, y ahí se ensamblaron. Para poder traer estos aviones hubo obviamente que traer unos personal que pudiera dirigir el ensamblaje de los mismos. Ahí va yo, disculpa que te interrumpa. ¿Quiénes hicieron ese ensamble? ¿Quiénes lo montaron? ¿Era mano de obra colombiana, alemana? ¿Llegaron completas esas piezas? Ya una vez que estaban juntas, mejor dicho, cuéntanos todos los detalles. A ver, Werner Kemmerer, que era un empresario alemán, con un grupo de destacados colombianos, fundaron la empresa, y Werner Kemmerer se fue a Alemania, negoció con Junkers y se trajo estos dos aviones. Y con él se trajo a un ciudadano alemán que fue Wilhelm Schnurbusch, quien en aquellas épocas le pusieron el apodo del Capitán Cabuya. Si fuera hoy en día sería MacGyver, ¿ok? Y el señor Schnurbusch llegó a Barranquilla y comenzó con la tarea de ensamblar estos aviones. Se enfrentaron a 1000 problemas. Uno de ellos era el clima de Barranquilla. Obviamente, este clima tropical era mucho más cálido, mucho más húmedo que el clima en Alemania, lo cual significaba que los motores, una vez se prendieran, iban a recalentarse muy rápido, lo cual implicó que los radiadores de esos aviones hubo que reemplazarlos, y Schnurbusch lo que hizo fue que tomó el radiador de un vehículo Packard y se lo adaptó a los Junkers. El otro problema, entre los miles de problemas que se encontraron, fue el octanaje del combustible. Obviamente el combustible que había aquí disponible no tenía el octanaje ni la calidad del combustible que estaba disponible en Alemania. Entonces, le tocó desde colar el combustible con su sombrero de fieltro hasta que por fin lograron hacer que los aviones levantaran. El vuelo inaugural de un avión de escata se hizo el 9 de septiembre de 1919, en un vuelo que se hace entre Barranquilla y Puerto Berrío, y de ahí para adelante la historia empezó a volar. Todos estos objetos que vemos aquí, ¿cómo fueron recuperados? ¿Cómo fueron llegando? Todas esas banderas, fotografías, lo que estamos observando, ¿cómo fueron recoleccionándolos? Bueno, en parte eran elementos que en algún momento estuvieron en el museo que existió en el aeropuerto Ernesto Cortizos. De hecho, ese aeropuerto lleva el nombre de uno de los fundadores y el primer presidente de la Junta Directiva de SCATA, que fue don Ernesto Cortizos, quien falleció en el primer accidente aéreo que tuvo SCATA en la ciudad de Barranquilla, que fue en junio de 1924, cuando el avión Tolima, haciendo unas acciones para distribuir volantes, promoviendo la construcción de bocas de ceniza, perdió su sustentación y pues a pesar de que llevaba como piloto a Helmut von Kron, un piloto muy avesado, pero que desafortunadamente le fascinaba hacer piruetas con unos aviones que no estaban dotados para hacerlo, parece ser que el avión perdió la sustentación y cayó en el jardín de la familia, de una familia barranquillera, de la familia Grau, y donde perecieron todos los ocupantes, entre ellos Ernesto. Cuando vimos todos los elementos o parte de los elementos que estaban en el museo del aeropuerto Ernesto Cortizos, fueron recuperados por algunas personas, quienes las guardaron, y cuando supieron del proyecto de hacer este museo, pues las entregaron. De ahí viene la bandera original que ondeó en las instalaciones de SCATA. Está la hélice del
avión Pacífico, que fue uno de los aviones, o el avión, con el cual SCATA hizo el vuelo a través de Centroamérica hasta llegar a West Palm Beach en Estados Unidos. Así que hay cosas muy interesantes, hay piezas que se recuperaron del Tolima. No me preguntes quién las recuperó. Alguien las trajo y las entregó. Hay una pieza numismática muy importante que fue una pieza conmemorativa de los 100 años de SCATA que también está aquí. Y así una cantidad de elementos que poco a poco la gente viene entregando para que se expongan en un espacio que realmente está abierto a los barranquilleros, que obviamente por estar en un colegio y desafortunadamente dando las condiciones de la pandemia, para poder visitarlo hay que hacer una cita y con mucho gusto se mueve. Esa era la última pregunta de este segundo bloque, Carlos. ¿Cómo las personas pueden acceder a conocer este lugar que definitivamente hace ciudad, hace región y hace país? Es un lugar para darlo a conocer. La virtualidad está en una opción de las personas que quieren acceder a conocerlo mientras pasamos este tema de la pandemia. Sí indudablemente hay un grupo que se llama Amigos de SCATA que está en las redes, donde hay un acceso a la exposición, a ver lo que hay aquí. Sin embargo, y espero que esta pandemia, esta situación pase pronto y que la gente pueda venir en persona a hacer esta visita. Bien, y allí nos vamos con nuestra encuesta de la semana. La pregunta es, ¿sabía usted que aquí en la Puerta de Oro de Colombia hay un museo dedicado a SCATA? Esperamos en nuestras redes sociales su contestación. Mientras tanto, vamos a un break y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Para la parte final de la emisión de nuestro programa de hoy, dos preguntas muy puntuales para Carlos Lindenmeyer. Carlos, con tanto que has hecho, Fundación Colombo Alemana, el Colegio Alemán, esa gestión social, es altísima la vocación de servicio que has desempeñado a lo largo de todos estos años. ¿Qué le falta a Carlos Lindenmeyer por hacer? ¿Qué te puedo decir? Queda mucho por hacer. Trabajo social, todo el que tú quieras. Trabajo social no acaba. Colombia tiene necesidades infinitas, enormes, y hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de llevar ese pequeño viento de bondad, de apaciguar las necesidades de nuestra población. Eso no hace sino sentirte bien, eso no hace sino el permitir ver caras de agradecimiento y caras de alegría en la gente a la cual uno está ayudando. Sin lugar a dudas es uno de esos personajes, nuestro invitado del día de hoy, que darían para hacer más de un programa. Pero bueno, el tiempo en televisión es corto, se nos acaba y no puedo irme sin antes preguntarle cómo es eso de que usted también conoció a Putin. Yo trabajé durante más de 30 años con ExxonMobil, inicialmente con Exxon, luego con ExxonMobil, y en una parte de mi etapa laboral con ExxonMobil trabajé directamente con el presidente, el CEO de ExxonMobil. Y obviamente cuando tú trabajas directamente con él, empiezas a conocer una serie de personajes que realmente nunca te imaginas que vas a tener enfrente o siquiera vas a tener la posibilidad de cruzar una palabra con ellos. De ahí que un par de veces me tocó acompañarlo a Davos y en una de ellas, en Davos, estuvo Putin, en la otra estuvo Medvedev. Muchísimas gracias a Carlos Lindenmeyer por haber estado aquí hoy con nosotros en Charlas Trendy. Con mucho gusto. La verdad es que es un placer charlar contigo y poder compartir algunas de las vivencias con esa comunidad que tanto quiero, como es la comunidad de Barranquilla,
y con este canal que es nuestro, ¿no? Canal de Telecaribe. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, la cita es el próximo miércoles aquí a las 10 en punto por Telecaribe y también por nuestras plataformas. Los invitamos a que nos sigan en ellas. Hasta entonces.